過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Scoseos, para Alejandro López, para Ángel Marín, para Site Zero, para Brian Alexander, para Edgar Martínez, para Rubstrike, para Maikoto Fanfics, para Beldusatot, para Basi Rodríguez, para Jair Flores, para Niel 4bit, para Antonio Bonilla, para William Álvarez, para Monster, para Lalis DM, para Nameles, para Yo Soy Albert, para C70, para Kai Fanfics, para Michael Cubo, para Survilan 12, para Mauricio Hernández, para Brian Morales. Y finalmente, un gran saludo para Andrea Tuperite y Michael González, que se unieron al canal con el rango Estás loco, están locos jaja, muchas gracias. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Los hombros de Ringo se hundieron mientras observaba de mala gana cómo se formaba una cola naranja detrás de la capa de chakra de Yagura. Sabía que ir en contra de un Jinchuriki mientras se tonteaba era una estupidez. Ya que quieres jugar de esa manera, murmuró Ringo descontenta, más para ella que para los demás. De repente, el aire a su alrededor brilló y su voz resonó en las llanuras. Relámpago Susanoo. Al instante, una armadura azul similar a la que llevaban los samuráis hecha de relámpagos surgió alrededor de Ringo, cubriendo su ágil forma. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Ringo, todos los Uchiha que alguna vez habían oído hablar del Mangekyo Sharingan se pusieron rígidos. Tampoco era solo de Uchiha. A muchos viejos ninjas de alto rango que conocían la habilidad especial del Mangekyo Sharingan se les salieron los ojos de las órbitas después de ver la armadura que cubría a Ringo. Podría haber sido solo una armadura de tamaño humano, pero recordaba demasiado al Susanoo real, lo que provocó un escalofrío en la columna vertebral de estas personas. Después de todo, Ringo Ameyuri no era un Uchiha. Peor aún, ella no tenía Sharingan. Este momento causaría muchas dudas y especulaciones entre los altos mandos de los pueblos escondidos. Yagura no esperó a que terminara el momento especial. Su mente comenzó a ceder a la influencia del chakra Biju, instantáneamente se abalanzó sobre Ringo mientras ella simplemente invocaba tranquilamente una espada a través de un sello de invocación modificado en su muñeca. Yagura se acercó a Ringo con una velocidad rara vez vista en el mundo shinobi, mostrando por qué merecía el título de Kage. Ringo simplemente se puso en una postura básica, esperando pacientemente que su oponente entrara en el alcance de su espada. No se intercambiaron amenazas ni bromas inútiles, ya que fue bastante inútil en el momento en que Yagura comenzó a usar Biju Chakra. Ahora era el momento de que el poder iniciara las conversaciones. La espada de Ringo y el bastón de Yagura se encontraron, pero en lugar de la esperada lucha de fuerzas, el arma de Yagura fue empujada hacia atrás por una fuerza invisible durante el choque, desviando sus brazos un poco e interrumpiendo su equilibrio. Ringo resopló sorprendida ya que la fuerza que tenía que poner en ese único choque fue mucho mayor de lo que esperaba. Maldita sea, el niño realmente tiene un gran impacto. Ella frunció el ceño, descontenta con el desempeño de la espada que sostenía. El desconcierto apareció momentáneamente en el rostro de Yagura, solo para que la furia tomara su lugar un segundo después, mientras reafirmaba su equilibrio y atacaba nuevamente a Ringo, que esperaba pacientemente y reflexionaba. Los enfrentamientos violentos resonaron en la llanura, dejando muchas grietas y pequeños cráteres en el suelo ya que ambos combatientes tenían una fuerza extremadamente mejorada, ya sea debido a una capa Biju o una armadura de chakra elemental de cuerpo completo.
Cada vez que los dos ninjas chocaban, Yagura era empujado hacia atrás por una fuerza invisible mientras el ceño de Ringo aumentaba. De repente, después de unos 50 intercambios, la espada de Ringo se quebró cuando el bastón de Yagura se estrelló contra ella. Las manos de Yagura se desviaron una vez más de su curso previsto, empujando su cuerpo hacia atrás, lo que le dio a Ringo el tiempo necesario para hacer algo que hizo por primera vez en su duelo. Levantó su pie izquierdo y pateó fuertemente el estómago de Yagura, enviando su cuerpo a estrellarse a unos cientos de metros de distancia mientras rebotaba numerosas veces en el suelo. Como Yagura ya no era una preocupación inmediata, Ringo fijó sus ojos en la hoja ahora agrietada de su espada experimental y suspiró irónicamente. No es realmente lo que esperaba. Quería que nuestro Chunin tuviera al menos una oportunidad contra un Jinchuriki con él, pero la cantidad de poder que tengo que ejercer para no quedar impresionado en un choque no es algo que posea un Chunin promedio. Sin mencionar que en realidad no podría soportar ni siquiera 50 enfrentamientos con Yagura. No, este es claramente un fracaso. Soltó la espada con decepción mostrándose en su rostro justo cuando la hoja finalmente sucumbió a la grieta y se partió en muchos pedazos. Ringo, sin embargo, era totalmente ajeno al hecho de que una hoja de metal normal sin chakras que resistiera 50 choques con un Jinchuriki era anormal o que esperar que un Chunin fuera capaz de luchar contra un Jinchuriki era una locura en sí misma, sin importar lo que pasara. Herramientas que tenía. No, la espada experimental de Ringo era algo extremadamente útil como arma que podía desequilibrar al oponente en cada choque, era algo innovador en las peleas entre oponentes más igualados y podía darle al usuario una ventaja increíble en forma de apertura. Después de todo, la espada logró desequilibrar incluso a un Jinchuriki. Por desgracia, a los ojos de Ringo simplemente no era lo suficientemente bueno, mientras que los líderes de varias aldeas solo podían babear mientras observaban los efectos de la espada, y muchos tomaron nota para discutir posibles ventas con Ringo después de la pelea. Ringo una vez más hizo uso de sus sellos de invocación en sus muñecas y 4 dagas aparecieron en sus manos. Lentamente arrojó uno a unos metros delante de ella y otro a cada lado antes de dar un paso atrás justo a tiempo para evitar un puñetazo del enfurecido Yagura, quien ahora lucía 2 colas y le gruñía con odio. Con curiosidad levantando una ceja, Ringo arrojó la última daga cerca de sus pies y observó el efecto cuando apareció un sello en el lugar entre las 4 dagas, el mismo lugar donde Yagura se encontraba actualmente. Yagura quería lanzarse de nuevo contra Ringo y continuar con su embestida. Ahora estaba completamente seguro de que sería una tontería dejarle tiempo a la mujer para que hiciera planes y se preparara. Tenía que presionarla y obligarla a cometer errores antes de sacar provecho de ellos. Todavía tenía la ventaja en poder físico y, por lo que veía, en velocidad. Aunque no dejaría pasar que su oponente restara importancia a su velocidad real. Ella era una usuaria de Lightning y Yagura no era tan estúpida como para no darse cuenta de que probablemente era mucho más rápida que él una vez que decidió hacer todo lo posible. No, tenía que usar su enfoque juguetón en la batalla y conseguir un golpe sólido. Sin embargo, hubo un pequeño problema. El aire a su alrededor se puso rígido y no pudo moverse cuando una presión masiva cayó sobre sus hombros. Yagura instantáneamente notó el sello debajo de él y luego notó las 4 dagas en el suelo que claramente anclaban el sello. ¿Qué diablos le pasa a esta mujer? ¿Cuántas armas de chakra con efectos especiales tiene? Nadie se molestó en decirle que se supone que son raros. Yagura refunfuñó mentalmente mientras usaba su capa de chakra para liberarse del sello. Ringo observó críticamente cómo el sello de restricción creado por sus 4 dagas experimentales cedió lenta pero seguramente mientras el cuerpo de Yagura comenzaba a recuperar su movilidad. Suspirando, sacó un pato de goma rosa del sello de su muñeca antes de arrojárselo casualmente al todavía casi inmovilizado Yagura. De repente, las llanuras enteras se calmaron mientras los espectadores observaban con mudo desconcierto cuando el pato impactó la frente de Yagura y rebotó inofensivamente, solo causando que su cabeza girara hacia atrás, creando una situación incómoda. Los ojos de Yagura miraron hacia arriba con total falta de comprensión de lo que acababa de suceder. La vergüenza comenzó a crecer dentro de él. Entonces, ella no está satisfecha con usar sus extrañas armas. ¿Ahora incluso me tira juguetes? Yagura, muy lentamente, bajó la mirada hacia el divertido Ringo, quien lo observaba casi con un grado clínico de escrutinio. Ya había tenido suficiente. Claramente, 2 colas de su capa Biju simplemente no son suficientes. Era hora de hacer todo lo posible. Y luego se quedó helado. ¿Cómo?
Yagura gritó frenéticamente al notar que ya no estaba vestido con su capa de chakra. Ringo observó el espectáculo con satisfacción. Aja. Mi Duki anti-Jinchuriki funcionó. Su conexión con el Biju fue cortada y la capa de chakra se disipó. Ella notó vertiginosamente. El buen humor de Ringo no duró mucho ya que la expresión de Yagura adoptó una fachada fría. He tenido suficiente. Dijo, su tono traicionaba el grado de rabia que sentía. Y luego, rojo. Olas impiastras olas de chakra surgieron de Yagura, presionando la tierra alrededor mientras el terremoto sacudía las llanuras. Fuertes vientos barrieron los alrededores con extrema presión, haciendo que Ringo doblara ligeramente las rodillas para soportarlo. El chakra naranja se filtró de Yagura, expandiéndose y lentamente comenzando a solidificarse, adquiriendo un color grisáceo. Apenas tomó un segundo, pero Ringo ahora se encontró frente a una forma de unos pocos pisos de altura del Biju de 3 colas que la miraba con toda la ira que Yagura podía reunir. El Duki solo corta la conexión entre el anfitrión y el Biju, no la sella. Por lo tanto, el Jinchuriki puede volver a conectarse a su Biju casi instantáneamente. Se nota debidamente una necesidad desesperada de mejora. Ringo asintió para sí misma mientras miraba al gigante frente a ella mientras el mundo entero se quedó boquiabierto ante la capacidad del Duki de Ringo para cancelar la capa Biju. Ella sacó sus 2 hojas de metal de chakra y rápidamente las cubrió con su capa relámpago Susanoo. Ahora realmente parecía un samurái mítico con 2 armas hecho de relámpagos. Suspirando molesto, Ringo miró fijamente a la enorme bestia de 3 colas frente a ella, ignorando el fuerte latigazo del viento que causó la transformación de Yagura. Estoy realmente harto de esto. Soy un asesino. ¿Por qué tengo que luchar contra él de frente como un maldito tonto? ¿Qué muestra el estupor oculto, Rin-chan? Que hagámoslo en un espectáculo enorme. Cuando termine con esto, estrangularé a Mei por darle ideas a Rei. Podría simplemente colarme en la casa de Yagura por la noche y separar pacíficamente su cabeza de su cuerpo cuando duerme, pero no, Ringo murmuró acaloradamente debajo de su nariz. Justo en ese momento Sambi rugió y Ringo tuvo que esquivar rápidamente una enorme hoja de agua circular comprimida de unos pocos pisos de altura lanzada hacia ella a una velocidad casi inhumana por la bestia, dejando una gran trinchera detrás. Ringo sonrió irónicamente. Entonces, ¿finalmente está usando ninjutsu, El agua se elevó desde la orilla a 1 kilómetro de distancia del lugar donde se enfrentaban, elevándose sobre las llanuras mientras el enojado Sambi enfocaba su mirada en Ringo cuyo ceño se frunció ante la ola de 500 pies de altura que se acercaba rápidamente a ella a una velocidad brutal, arrasándola. Todo a su paso. Por supuesto, lo primero que haría Sambi es traer aún más agua al campo de batalla. Porque ¿por qué no? Ringo maldijo su ubicación actual. En el pasado, el Sambi casi siempre estaba sellado mientras holgazaneaba o dormía porque luchar contra él en cualquier lugar cerca del océano era un simple suicidio con su control total del agua. Sin primero encadenarlo con algunos sellos restrictivos, no había manera de ganarle a la tortuga perezosa. Bueno, no para los shinobi comunes y corrientes. Ni un segundo después, el enorme tsunami aparentemente se estrelló contra Ringo. En lo alto del cielo despejado, la figura de Ringo vestida con una armadura de rayos apareció después de apenas escapar de ser arrastrada por el océano de agua. Rápidamente comenzó a moldear su chakra normal con su chakra relámpago bajo sus pies para crear una plataforma en el aire donde pudiera permanecer de pie. Ringo hizo una mueca al ver las tierras circundantes. Fue hace solo 1 minuto y unos segundos cuando Yagura se transformó y aún así, las llanuras de Kuronami ya estaban cubiertas por un manto de agua mientras se podían ver otros tsunamis masivos acercándose rápidamente al área desde el océano no tan distante, cubriendo las tierras en aún más agua. Ringo observó a la enorme tortuga girar la cabeza, buscándola. Sus hombros se hundieron. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente aquí?, pensó irritada. Los rayos eran para ataques precisos y rápidos que explotaban las debilidades y brechas en la armadura del enemigo para lanzar un ataque mortal devastador. El agua, por otro lado, usó el volumen tanto para atacar como para defender y la compresión para una ofensiva cortante o floreciente. En cuanto a luchar contra una enorme tortuga blindada medio cubierta en un océano de agua bajo su control como usuario de iluminación, bien, chasqueando la lengua, Ringo decidió al menos lanzar algunos ataques a la tortuga, ya que encontrar un punto débil explotable se estaba convirtiendo rápidamente en un gran desafío. Supongo que realmente no hay otra manera que probar que funciona y que no.
De todos modos, no pasará mucho tiempo antes de que el Zambi descubra mi posición, levantando su espada derecha sobre su cabeza y reuniendo su chakra de iluminación en ella. El aire alrededor de Ringo comenzó a crujir y chirriar rápidamente a medida que aparecían más y más relámpagos, concentrándose y condensándose en la espada que rápidamente se sobrecalentaba. Ringo esperó y reunió, comprimió y concentró más y más chakra de relámpago en la hoja hasta que se convirtió en un faro azul brillante visible a kilómetros de distancia, lo que hizo que Zambi finalmente lo notara. Desafortunadamente para la bestia, con la habilidad de Ringo en Lightning Chakra, todo el proceso tomó solo 2 segundos. Un brillante destello azul con un chirrido ensordecedor de un relámpago que ensordeció al mundo, y Ringo casi perezosamente balanceó su espada derecha hacia abajo en un amplio arco dirigido directamente a Zambi. El mundo observó cómo el rayo azul se estrellaba en el caparazón de la enorme bestia de 3 colas en un instante. Zambi fue arrojado hacia atrás a través del agua, creando una trinchera temporal en ella mientras el enorme cuerpo de la bestia lo empujaba debido a la fuerza del rayo que lo impulsó 500 metros hacia atrás antes de que el desorientado Zambi finalmente lograra anclar sus colas y extremidades en el suelo mientras sostiene su cuerpo con el agua detrás de él para resistir la fuerza de empuje del corte. La energía azul crepitante luchó contra el duro caparazón gris, ambos se negaron obstinadamente a dejar de empujar al otro, pero al final, 5 segundos después, el jutsu relámpago de Ringo perdió su jugo y se disipó lentamente, dejando solo a la tortuga parado en el suelo sin agua a su alrededor en un radio de 50 metros. Solo quedó un fino vapor de agua mientras el jutsu del rayo vaporizaba toda el agua en dicho rango. Lentamente, las paredes de agua alrededor de la bestia donde el jutsu del rayo no alcanzaba comenzaron a derrumbarse, sumergiendo nuevamente la mitad del Zambi bajo la superficie del agua. Ringo miró desde el cielo, con el ceño fruncido. La bestia estaba completamente ilesa. Claro, logró empujarlo hacia atrás, pero la armadura impidió que su ataque le hiciera literalmente algo a Zambi. Esto es un gran lastre, ¿cómo se supone que voy a lastimarlo? No es como si pudiera pasar por alto el caparazón. Ringo ladeó la cabeza mientras entrecerraba los ojos como si se encendiera una bombilla en su cabeza. O, tal vez. Sin embargo, antes de que pudiera terminar ese pensamiento, una bola de agua comprimida del tamaño de una casa se estrelló contra ella casi a la velocidad del sonido, lanzándola por el cielo. Deteniéndose a unos cientos de metros de su ubicación anterior, Ringo maldijo. Hijo de tortuga. Egen se estabilizó antes de tener que saltar hacia la izquierda para evitar otra bala de agua del tamaño de una casa, cortesía de Zambi. Tuvo solo un segundo para notar cómo la bestia ahora le estaba enviando una bala de agua tras otra, cubriendo todo el horizonte con ellas. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Ringo comenzó a dar pasos a un lado, saltar por debajo o por encima y evadir las balas de agua. Es posible que no puedan romper su armadura relámpago, pero aún así causaron que ella agotara un poco su reserva de chakra debido a la fuerza brutal del impacto que los acompañó. Mientras esquivaba, Ringo también avanzó cada vez más cerca de Zambi a través del aire. Cuanto más se acercaba, más balas de agua del tamaño de una casa tenía que enfrentar y brevemente, la hizo reflexionar sobre cuánto chakra tenía exactamente la bestia. En algún momento de su camino hacia la tortuga, Ringo se vio obligada a comenzar a cortar las balas de agua con sus espadas revestidas de relámpagos, sin tener suficiente espacio para esquivarlas. Balas de agua corriendo hacia ella en números, como si fueran disparadas por una ametralladora, y Ringo furiosamente cortándolas por la mitad con arcos de relámpagos, escapando de sus espadas en cada corte. Tanto Zambi como Ringo estaban paralizados, a unos 100 metros de cada uno. El otro, atacando implacablemente, uno tratando de mantener alejado al otro y dispararle desde el cielo hacia el océano de agua debajo de ella mientras el otro intentaba acercarse sin tener que acercarse demasiado al agua bajo el control de su oponente. La lluvia de balas de agua cesó repentinamente, sorprendiendo incluso a Ringo, lo que la hizo detenerse por un segundo antes de darse cuenta de que el agua debajo de ella comenzó a moverse, mientras zarcillos tan gruesos como las torres Kage comenzaron a avanzar rápidamente hacia ella. Mierda, Ringo maldijo y empujó más de su chakra del rayo en su armadura, saltando hacia el Zambi en un gran salto ahora que no había agua bloqueando su camino. La tortuga calculó mal y antes de que los zarcillos de agua pudieran alcanzar a Ringo, desapareció por pura velocidad y reapareció encima del sorprendido Zambi. A pesar de su capacidad de control de multitudes, su control del agua aterradoramente peligroso y su defensa casi inalcanzable, la tortuga era bastante lenta y no se movía mucho durante una pelea.
Entendiendo que esta era una oportunidad muy rara, Ringo rápidamente hundió ambas espadas en el caparazón de la bestia, hundiéndolas hasta la mitad de su longitud. Ni siquiera rompió el 5% del caparazón, pero para el plan de Ringo, esto fue suficiente. Con un sonido de zapping y un espectáculo de luces azules brillantes, Ringo comenzó a alimentar el chakra desde su armadura hasta sus espadas. Zambi gritó y rugió de dolor cuando el chakra de la naturaleza de la armadura relámpago se mezcló con el chakra relámpago de Ringo y ola tras ola de la sustancia entró en su caparazón, arrasando su camino hacia la carne de la bestia. Agitándose y desconcertada, la bestia rápidamente utilizó su cola y la estrelló contra Ringo, enviando su pequeño cuerpo a volar mientras desalojaba las dos espadas de su caparazón debido al fuerte agarre que Ringo tenía sobre sus espadas. Mientras eran desalojadas, las cuchillas dispararon una última ola de chakra senjutsu relámpago hacia el cielo, causando que una ola masiva de aire presurizado se extendiera por los alrededores, ondulando los ya furiosos kilómetros de la superficie del agua mientras el cuerpo de Ringo se estrellaba a unas pocas decenas de metros. Lejos de Zambi, sumergiéndose profundamente en el océano creado por bestias a una velocidad vertiginosa, desapareciendo en él. Por un momento, el campo de batalla se calmó, dejando solo una escena serena de una enorme tortuga perezosa temblando lentamente de dolor rodeada de agua tranquilamente calmada mientras un fino vapor de agua cubría perezosamente el área mientras, en el cielo, las nubes comenzaban a formarse lentamente. Ao miró la pantalla en estado de shock, temblando de desesperanza mientras pensaba, ¿Yagura es realmente imbatible? Sabía que la transformación Zambi de Yagura era poderosa, pero nunca en sus sueños más locos habría imaginado que fuera tan invencible. En apenas unos segundos inundó llanuras enteras con el agua. Ese único movimiento posiblemente podría destruir a todo el ejército. Los pensamientos de Ao se oscurecieron al darse cuenta de que poner un ejército contra Zambi era un suicidio. Nada menos que un ninja astuto y muy poderoso, experto en Fuinjutsu, podría esperar vencer a la bestia. Simplemente no se podía ganar por pura fuerza. Los ojos de Ao se detuvieron brevemente en el lugar donde el cuerpo de Ringo desapareció en las profundidades del agua, lo que le hizo suspirar de arrepentimiento. Dudo que alguien pueda sobrevivir dentro de un océano de agua completamente controlado por Zambi. Ya debe estar hecha polvo. Fue entonces, sin embargo, que escuchó una pequeña risa proveniente de su lado derecho. Al girarse, Ao encontró una escena muy extraña. Rei parecía divertida, Nakona medio ronroneaba, medio sonriendo, y Nadetsugusen ponía los ojos en blanco con buen humor, como si supiera algún gran secreto, pero encontrara la ignorancia de los demás demasiado divertida para compartirla. Él la bofeteó, dijo Rei, visiblemente tratando de contener la risa. Eso lo hizo. Nadetsu confirmó casi vertiginosamente. Kona añadió alegremente. Ao se congeló ante el total desprecio por Ringo. ¿No estás al menos un poco preocupado por tu camarada?, preguntó fríamente, volviéndose hacia Rei. Antes de que Rei pudiera responder, Kona habló poniendo los ojos en blanco. Eso es lo que le pasa por reprimirse. Ella se lo merecía. Nadetsu resopló. Él la bofeteó. Rei se encogió de hombros, aún encontrando la situación increíblemente divertida. Ao estaba demasiado asombrado para dar una respuesta verbal. En cambio, simplemente los miró confundido. ¿Podría Ringo sobrevivir a eso? Un fuerte sonido retumbante resonó repentinamente en la pantalla, lo que provocó que Ao girara la cabeza hacia ella con asombro. Zambi se estaba calmando cuando el dolor de estar casi hirviendo vivo a través de su caparazón comenzó a disiparse lentamente. Todavía estaba algo alerta, pero su guardia estaba bajando constantemente. Podía sentir el agua y hasta el momento parecía que la pelea había terminado. Estaba a punto de volver a Yagura cuando sus sentidos comenzaron a gritarle. Solo tomó una fracción de segundo, pero la serena superficie del agua comenzó a burbujear furiosamente de color carmesí antes de estallar repentinamente con una presión masiva cuando apareció un enorme torso de color carmesí de una armadura samurái parecida a un zorro, crepitando con una cantidad inhumana de rayos de color carmesí. Chakra. El agua lentamente cayó en cascada por su casco y hombros, chisporroteando y vaporizándose visiblemente al igual que el agua alrededor de toda la armadura, cubriéndola de vapor de agua caliente. El titán acorazado se levantó muy lentamente, elevándose incluso por encima de la bestia de tres colas, haciendo que el suelo temblara cuando su pie aterrizó sobre él.
El aire alrededor de la figura comenzó a brillar por el puro calor que producía el rayo especial del que estaba hecho, hirviéndolo, sobrecalentándolo y sobrecargándolo continuamente de todo el chakra elemental, la energía de la naturaleza y el chakra Vijulu empaquetados juntos. La superficie del enorme samurái humanoide con armadura parecida a un zorro brillaba como si ardiese con el relámpago carmesí, traicionando lo que le está sucediendo a cualquiera que conozca el secreto de Rei y sus chicas. Ringo, finalmente decidió dejar de dar golpes y comenzó a usar el chakra de Crimson en la pelea. Todavía no era una transformación completa de Vijuu. Crimson era demasiado joven y débil para eso. No, Ringo simplemente estaba mezclando el chakra de Crimson en su propio Lightning Susanoo para agrandarlo y fortalecerlo, causando que el potencial destructivo de su armadura de rayos se disparara. Sanbi y el titán se miraron el uno al otro, uno desconcertado, el otro con relucientes orbes carmesí de relámpagos llenos de alegría. Un segundo de silencio pasó entre ellos antes de que ambos se lanzaran hacia el otro, ambos conscientes de que su pelea llegaría a su fin pronto. El cuerpo de Sanbi voló hacia la masa descomunal 2 veces más grande de chakra relámpago concentrado y le dio un golpe sólido en la cintura con su caparazón endurecido, causando que el titán se deslizara un poco hacia atrás, pero fue mucho más duro de lo que la bestia imaginó. El agua comenzó a elevarse a su alrededor, tratando de limitar los movimientos del titán solo para evaporarse en el instante en que entró en contacto con la superficie de la armadura relámpago carmesí. En represalia, el Lightning Susanoo de Ringo golpeó con fuerza al Sanbi, enviándolo a estrellarse contra el agua y haciéndolo gritar al sentir el calor abrasador. Desafortunadamente para Sanbi, no estaba hecho de elemento o chakra como algunos de sus hermanos, por lo que su cuerpo era bastante hervible. Sanbi no estuvo aturdido por mucho tiempo y rápidamente regresó a la ofensiva lanzando más olas de agua al Lightning Susanoo de Ringo, haciéndolo lento e impidiendo su movimiento con su gran volumen. Sanbi sabía que Ringo, como un humano, no tenía una cantidad ilimitada de chakra, y sostener a un gigante así hecho de un rayo especial la agotaría rápidamente reservas escasas. Por ahora, quería hacer de esto una lucha de desgaste, mantenerse alejado de ella y de su maldita armadura sobrecalentada, y sobrevivir a ella gracias a sus reservas de chakra. Ringo también sabía que necesitaba terminar la pelea rápidamente y ser muy llamativa al respecto. Ella todavía tenía tiempo. El chakra de ella y de Crimson duraría unos minutos en una pelea total, pero no podía permitirse desmayarse al final o, peor aún, ser derrotada de alguna manera. Después de todo, esta pelea se trataba de lucirse ante todas las naciones elementales. Como tal, Ringo miró hacia arriba y notó las enojadas nubes negras. Podía sentir los relámpagos acumulándose en ellos ya que fueron causados por la última ola de su energía natural y chakra del relámpago cuando sus espadas se desprendieron del caparazón de Sanbi cuando él la golpeó. Estas nubes podrían ser tomadas en parte como suyas y, a estas alturas, estaban empapadas de una gran cantidad de relámpagos formados naturalmente, esperando ser utilizadas por ella. Controlando la enorme armadura de chakra que creó, Ringo luchó a través de la masa de agua que se evaporaba rápidamente y, sin embargo, también se acumulaba rápidamente tratando de inmovilizarla y levantó la abrasadora espada carmesí que pertenecía a su Lightning Susanoo sobre su cabeza en preparación para un golpe mientras la tomaba. Ambas manos para mejorar el resultado final. El mundo parecía como si momentáneamente se encerrara en esa escena. El agua embravecida parecía congelada. El aire estremecido como si se hubiera detenido. El agua como si se calmara momentáneamente. Los cielos enojados como si se hubieran detenido. Incluso el Sanbi no pudo hacer más que abrir un poco los ojos y comenzar a cargar apresuradamente un Bijudama ante el mundo como si se moviera nuevamente y el Lightning Susanoo de Ringo balanceó la espada hacia abajo. Y los cielos rugieron de rabia. Durante el corte del Lightning Susanoo de Ringo, la energía de toda la construcción del chakra fue redirigida violentamente hacia él, lo que resultó en su colapso instantáneo. Eso, sin embargo, también significaba que el corte tenía los niveles de energía de todo el asunto detrás de él cuando un rayo carmesí tan grande como un rascacielos fue lanzado hacia Sanbi mientras la armadura desaparecía, dejando solo a Ringo en el aire, en su tamaño humano. Armadura de relámpago azul. Cuando el rayo carmesí se acercó a Sanbi, quien ahora terminó de cargar el Bijudama más fuerte que pudo, Ringo de repente sonrió. Desde arriba, una enorme cantidad de luz natural cayó repentinamente hacia el corte carmesí en pleno vuelo, chocando con él y realzándolo. Y entonces, el gigantesco corte se encontró con Bijudama.
Todo sucedió en una fracción de segundo, pero la explosión rugiente y ensordecedora hizo que incluso los ninjas más fuertes sudaran como carmesí mezclado con azul, tratando de dominar el naranja parecido al sol cuando los ataques se encontraron. En un instante, todo terminó. Y con él, Bagura en la forma de 3 colas y la mitad de las llanuras de Kuronami. Completamente desintegrado. En ese momento, la Tierra del Agua perdió el 1% de su masa terrestre mientras Ringo contemplaba fríamente la destrucción causada por su ataque, y el mundo cambió irrevocablemente. ¿Viste eso, B? El Raikage preguntó en voz baja mientras la pantalla frente a él mostraba la devastación causada por el corte del enorme rayo Susanoo. ¿A qué te refieres? Había mucho que ver. B golpeó, causando que las cejas de Raikage se movieran con leve molestia y rompiendo por completo el estado de ánimo lúgubre. La armadura relámpago, idiota. Es obvio que esa perra la basó en mi jutsu y, sin embargo, fue mucho mejor que mi modo Lightning Chakra. Gritó Raikage. Sí, malvado. Declaró B, ya no en su forma alegre habitual. Su tono era serio y sombrío, demostrando que entendía totalmente la amenaza que Ringo podía representar para ellos. Raikage se desplomó en su asiento con una expresión difícil mientras un silencio pensativo llenaba la habitación, tanto B como A reflexionaban sobre lo que acababan de ver. Pasaron unos minutos antes de que Raikage comenzara a hablar lentamente en un tono muy cansado. No puedo creerlo. Se frotó la frente, hace apenas unos años, podría haber matado a la mujer de un solo golpe. Un golpe. Levantó el puño para enfatizar el punto mientras B asentía. Raikage resopló, y ahora, la perra responsable de la muerte de mi prometida es, esa. El mundo es cruel, B, muy cruel. Raikage se desplomó derrotado. B no tenía idea de cómo consolar a su hermano, e incluso Achibi estaba anormalmente callado. Ellos entendieron, puede que hubiera renunciado a la venganza, pero eso no significaba que su odio hacia los perpetradores disminuyera. Pero ahora Ringo Ameyuri, la mujer que lidera el ejército que mató a su prometido y los avergonzó para que se retiraran, demostró que plagió la famosa capa del chakra relámpago de A, la convirtió en algo mucho mejor, mucho más poderoso y, además de todo eso, se enfrentó golpe tras golpe. Sanbi, algo que solo hacía el padre de A, eso último, probablemente fue lo que más hirió el orgullo de A, ya que B sabía que A siempre admiró en secreto el puro poder de su padre. Peor aún, cuando era una simple ninja rebelde, A siempre podía esperar que alguien algún día arrastrara su cuerpo muerto o todavía pateando, pero inmovilizado para cobrar la enorme recompensa que Kumogakure estaba ofreciendo por su cabeza. Claro, la esperanza fue fugaz pero todavía estaba ahí. Ahora, sin embargo, Ringo se convertiría en la quinta Mizukage de Kirigakure y eso significaba que era intocable. Nada menos que una guerra contra Kirigakure le brindaría la oportunidad de atacarla. Sin embargo, había un problema con esa línea de pensamiento, ella es una maldita amenaza al nivel de un biju. Raikage murmuró malhumorado mientras B se sentaba clavado en su lugar, mirándolo con tristeza. Tendremos que, empezar a negociar una alianza con Kirigakure. Apenas logró soltar esa frase. Una cosa era ignorarlos y otra completamente distinta tratar de hacerse amigo de ellos cuando lo único que quería era destruirlos. Pero, Kirigakure ahora tenía a Ringo Ameyuri, quien podía enfrentarse a un biju. También tenían un Jinchuriki y tendrán otro después de las reformas de Sanbi, mientras que la guerra civil que todos esperaban que los debilitara en realidad no causó mucho daño a sus filas. El número de sus ninjas no disminuyó mucho. De hecho, Kirigakure salió de la guerra civil incluso más fuerte que antes y eso fue lo que realmente enfureció a Sinfin. B llama a Maui. Necesito comenzar los preparativos. Agruñó, haciendo que Bea sintiera y se levantara. Bueno, no creo que pueda consolarlo mucho. No, esto necesita el toque de una mujer. Dile a Maui que lo haré, Konoyaro, Bakayaro. B cruzó la puerta, se detuvo en el medio y giró a medias la cabeza para mirar a su expresión era muy seria. A se puso rígido anticipando lo que B iba a decir. Brocha, no olvides activar los sellos silenciadores esta vez. Rápidamente se agachó y salió corriendo de la oficina mientras un pisapapeles volaba por el lugar donde estaba su cabeza hace apenas un segundo mientras un fuerte rugido sacudía a Kumogakure. B. Obito, casi catatónico, observó la batalla desde lejos, sin creer realmente lo que acababa de ver. ¿Esa mujer acaba de desintegrar las 3 colas? Pensó en estado de shock, su cuerpo rígido e insensible. Esto requiere más reflexión. Pero aún así, de repente se arrepintió.
Obito, sabiendo que era 50-50, todavía creía que Yagura podría ganar. Por otra parte, también podría perder. Pero ni siquiera en sus sueños más locos hubiera pensado que Yagura perdería de esa manera. Esa chica es peligrosa. Quizás debería invitarla a Akatsuki. Por otra parte, tal vez no. Ahora es una Kage y si no estuvo de acuerdo con la oferta. Obito se estremeció. Solo se necesitaría un Kage competente y a Akatsuki le resultaría increíblemente difícil sobrevivir. Afortunadamente para él, se mantuvo alejado de los que al menos eran semicompetentes. Es por eso que trabajó principalmente con Tsuchikage y controló a Mizukage. No, todavía no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar ese tipo de mierda. Obito cedió. Pensaba que Nagato era extremadamente poderosa. Por otra parte, tal vez pensó mal. ¿Yozora, Tal vez debería empezar a prestarles más atención. Ignorarlos simplemente porque desaparecieron del centro de atención por unos años fue claramente un error. Habló con una voz totalmente seria, abandonando su acto infantil, apretando fuertemente sus puños con ira. Frustraron mi plan para vengar a Rin, años de preparativos y manipulaciones. No entienden lo difícil que fue tomar desprevenido a un maldito Jinchuriki de nivel Kage con mi genjutsu. De repente, Obito gritó de rabia y comenzó a frotarse el cabello con frustración cuando se dio cuenta, tendré que empezar de nuevo. Desde cero. Si tan solo la compañía Biribiri no contratara a un miembro de Yozora para luchar por ellos. Su vida sería tan fácil. ¡Pero no! Tenían que ser las dos organizaciones más insoportables que existen para unirse y arruinar por completo sus planes. Intentó infiltrarse o espiar a la empresa Biribiri durante años y en cierta medida lo consiguió, descubriendo que en realidad no eran una amenaza. Se centraban en el dinero y los negocios, por lo que no eran competencia directa de Akatsuki. No, Yozora era el problema. Organización muy parecida a Akatsuki. Una organización capaz de actuar en las sombras, dirigiendo el flujo de la historia según sus deseos. Recién ahora Obito se dio cuenta de que probablemente manipularon a la compañía Biribiri para que cumpliera sus órdenes, lo que los llevó a insertar a uno de los suyos en una posición de Mizukage. No, Yozora se perfilaba como un gran dolor de cabeza para él y sus planes. Con un resoplido, Obito desapareció en un remolino, pensando cómo debería usar sus peones en la Tierra del Agua para poner en marcha otra guerra civil contra los clanes. Desafortunadamente para él, estaba subestimando la nueva cautela de los jefes de clan que, para todos los efectos, gobernarán Kirigakure siempre que Ringo no pueda ser molestado. Lo que significaba, todo el tiempo. Anko se recostó tranquilamente en un sofá en la casa principal del complejo del clan Senju en Konoha, con las piernas sobre la mesa y un plato de patatas fritas medio vacío sobre su vientre desnudo. Ella y el mocoso decidieron ver este evento del siglo mientras la compañía Biribiri anunciaba la pelea entre Ringo y Yagura. Ella trajo la gema de visualización, que según el mocoso que tenía toda esa información de Fuinjutsu metida en su cabeza, una matriz de sello muy ingeniosa que conectaba el sello de visualización con el sello de grabación y luego simplemente causaba que el sello de visualización produjera un genjutsu de hechos registrados por el sello discográfico, y decidieron pasar una linda tarde viendo la trifulca. Todavía no se sentía cómoda con la idea de que el mocoso la llamara mamá y la primera vez que lo hizo, ella le mostró exactamente por qué era una mala idea. Nadie puede decir que Anko Mitarashi fue una mala mentora. La niña aprendió rápidamente que la única forma aceptable de llamarla es hermana o mejor aún, sensei. Y solo hizo falta unos cuantos huesos rotos y un montón de moretones también. Por otra parte, el mocoso ahora tenía miedo de las serpientes. Oh, bueno, Anko decidió que la mejor cura para eso era arrojarle aún más serpientes. Vieron como Ringo Ameyuri luchó contra Yagura, y luego contra Yagura con una capa de chakra Biju, y luego contra un Zambi completamente transformado. Todo el tiempo, Naruto tenía una expresión extraña en su rostro y Anko estaba empezando a preocuparse. Una cosa era decirle al niño que es un Jinchuriki y que tendrá mucho poder a su disposición en el futuro si lo entrena correctamente. Fue completamente diferente para él ver exactamente lo que significa ser un Jinchuriki competente. Puede que Yagura haya perdido la batalla, pero eso no fue porque fuera débil. ¿Realmente seré tan fuerte algún día? Naruto preguntó en voz baja con la mano en el estómago. Anko le levantó una ceja, todavía con celos bien escondidos, a medio procesar cómo era posible que una kunoichi venciera a Sandy. Si eres un buen chico. Ella respondió en broma. ¿Qué? Nadie dijo que ella tenía esto de cuidar a un niño. Naruto le dio a Anko una débil sonrisa.
Sabía que a ella le gustaba y amaba lo normal que se volvió su vida desde que ella entró. Ella fue la primera persona que realmente le demostró que le importaba, incluso si fuera solo asegurándose de que entrenara mucho y comiera bien. No siempre fue fácil con Anko, pero a su manera, ella le mostró a Naruto que se preocupaba por él. Probablemente no ayudó que ella estuviera tan marcada y tan despistada como él en ese departamento. En realidad, ninguno de los dos tenía a alguien muy cercano a ellos antes de empezar a vivir juntos. Gracias, Anko-nere. Susurrando, Naruto se dio la vuelta y salió de la sala, con la determinación arremolinándose detrás de sus ojos. Se hará más fuerte. Aunque solo fuera para proteger a la única persona que se preocupaba por él. Anko observó la pequeña espalda del niño que Lady Tsunade dejó bajo su cuidado y suspiró mientras su expresión se suavizaba. Bueno, tanto para motivar al mocoso. Ella se encogió de hombros, su vista regresó hacia las destruidas llanuras de Kuronoami en la pantalla, sus ojos se endurecieron. Tal vez, es hora de empezar a entrenar más. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Bagura abrió lentamente los ojos e instantáneamente gimió al sentir el peso del mundo presionar sobre su cuerpo golpeado. O al menos, suponía que estaba bastante destrozado por todo el dolor que su cerebro registraba cuando intentaba moverse. ¿Qué diablos pasó? Pensó lentamente, luchando contra su creciente dolor de cabeza mientras sus ojos intentaban adaptarse a su estado de sueño. De repente, su mente se detuvo al darse cuenta. ¿Soy libre? El genjutsu fue levantado. Su cuerpo instantáneamente saltó hasta quedar sentado solo para sacudirse de dolor un segundo después, causando que Yagura gimiera de aún más dolor. Tranquilo. Una voz divertida que venía detrás de él dijo antes de continuar. No hagas ningún movimiento brusco. Tu cuerpo tiene muchos huesos rotos y músculos desgarrados. Afortunadamente, tus órganos están bien y no hay nada importante roto, pero aún así, por la cantidad de daño que has sufrido. Estarás postrado en cama durante algunos días a pesar de ser un Jinchuriki. Por otra parte, te comiste un Bijudama a quemarropa antes de ser alcanzado por una cantidad tan enorme de rayos que te vaporizaría si no te sacaba de allí a tiempo. Dijo un hombre de cabello rubio de aspecto aristocrático cuando finalmente entró en la vista de Yagura. Yagura miró incrédulo al hombre, tan seguro de que nunca lo había conocido que incluso superó temporalmente su culpa por tener que ver a su yo armado con genjutsu ordenar todas esas atrocidades y causar estragos en su propio país. «Oms», él dijo con voz áspera. Rei sonrió y se sentó en una silla cerca de la cama en la que yacía Yagura y le entregó un vaso de agua. «Mi nombre es Rei. Soy algo así como el jefe de Ringo». Se encogió de hombros al admitir casualmente que Kirigakure ahora estaba bajo su gobierno por poder, lo que provocó que Yagura escupiera. Como probablemente puedas ver, te corté antes de que el ataque de Ringo pudiera desintegrarte por completo en pedazos. En cuanto a por qué, Rei hizo una pausa significativa, disfrutando de la mirada interrogativa y cautelosa en el rostro de Yagura antes de levantarse grandiosamente y abrir los brazos. Y exclamó, consideré beneficioso robar otro Jinchuriki. ¿Qué soy yo? ¿Algún tipo de juguete? Yagura mentalmente se quedó inexpresivo. Espera, dijo, ¿otro? Su expresión se volvió incrédula. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con ese hilo de pensamientos, Rei se rió entre dientes y se sentó, continuando hablando de manera alegre. Dicho eso, realmente no tienes muchas opciones. La espalda de Yagura se puso rígida, y luego el hombre se relajó por completo como si toda la tensión lo abandonara repentinamente mientras su cuerpo caía de nuevo sobre la cama con resignación. Sus instintos, junto con todo lo arraigado en él por el brutal entrenamiento al que Kirigakure lo sometió, le gritaban que devolviera la amenaza, que no solo la aceptara en silencio, sino que luchara. Y, sin embargo, su mente estaba demasiado agotada para fingir o participar en un juego de poder sin sentido. Después de todo, si realmente descartaba sus sentimientos y toda esa ardiente autocompasión, realmente no tenía muchas opciones, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Yagura habló en tono resignado. No te ayudaré a dañar a Kirigakure. Si ese es tu objetivo, entonces estás en la dirección equivocada. Es curioso, desde mi punto de vista, tú mismo estabas haciendo un buen trabajo exactamente en eso antes de que decidiéramos intervenir. Rei respondió con una risa, haciendo que Yagura apretara los dientes. Ni siquiera intentes hacerte el tipo duro, Yagura. Eres más inteligente que eso.
Eres el primer Mizukage que provocó una guerra civil en su aldea escondida. Y a pesar de que fue cortado de raíz, serás recordado como mientras Kirigakure exista. Tú, Rei lo señaló con aire de suficiencia, eres el malo. Cada frase hacía que Yagura retrocediera visiblemente y, a pesar de ello, permaneció en silencio. Todo lo que Rei le estaba diciendo era la verdad. Ambos sabían que no había forma de afirmar que estaban bajo la influencia de Sharingan. En primer lugar, el clan Uchiha y Konoha estarían bastante enojados por eso, lo que probablemente significaría que Kirigakure negaría tal afirmación, y en segundo lugar, no había manera de probarlo ahora que el Genjutsu Sharingan había sido levantado. Esta fue una de esas situaciones en las que su rumoreada fuerza jugaba en su contra. Después de todo, ¿cómo podría alguien lo suficientemente fuerte como para convertirse en Mizukage antes incluso de cumplir los 18 años caer en un Genjutsu Sharingan? Especialmente un Jinchuriki que tiene un Bihulu en él. Un Bihulu que normalmente destruiría cualquier intento de control mental. Diablos, ni siquiera él tenía respuesta para eso. Rei observó con indulgencia cómo las expresiones de Yagura cambiaban a un ritmo rápido mientras pensaba. Pobre diablo, sin siquiera saber sobre el Mangekyou Sharingan. No es de extrañar que esto lo haya tomado por sorpresa. Yagura resopló, entonces dime, ¿qué quieres? Estoy jodido de cualquier manera. Obstinadamente miró al techo. Honestamente, acaba de salir de meses de ser manipulado por Genjutsu y ahora tenía que lidiar con esta mierda. Técnicamente, no estás jodido. Simplemente te dan por muerto. Señaló Rei, disfrutando de los ojos de Yagura entrecerrados por la irritación. Como tal, tu afiliación con Kirigakure efectivamente ha terminado. No puedo salvarlo. Después de todo, era un traidor hombre muerto. ¿Ves lo que quiero de ti ahora? No, susurró Yagura, dándose cuenta exactamente de por qué estaba teniendo esta conversación. No estoy traicionado, llénalo. Rei interrumpió, Kirigakure es tan bueno como el mío de todos modos. Sí, dejaré que los jefes de clan lo administren porque honestamente es una molestia. Sí, me aseguraré de que se mejore y se aprueben muchas reformas para mejorar la aldea y sus fuerzas, pero estoy seguro de que realmente no me importa la aldea en sí, así que no será lo mejor que podría. Sí, estoy planeando ponerla a la par con Kumogakure al menos, pero, de nuevo, eso es para mi propio beneficio. Y por último, también puedo hacer la vida de todos en el pueblo infinitamente más difícil a través de Ringo. Déjame decirte, cualquier buena voluntad o sentimiento que ella pudiera haber sentido por su propio pueblo ahora es más seco que los desiertos de la tierra. Del viento. Rei observó el cuerpo de Yagura reaccionando sutilmente a sus palabras y se alegró de tener toda su atención ahora. Entonces, haz esto más fácil para ambos y hagamos un trato. Jurarás lealtad a mí y a mi aldea. Naturalmente, se hará cumplir a través de sellos puestos en tu corazón. Debes entender mi renuencia a confiar en ti. Sin estos sellos, señor. Cuarto Mizukage. Agregó Rei burlonamente. A cambio, te dejaré controlar Kirigakure y redactar las reformas que creas que son necesarias para que la aldea mejore. Tendrás una mano directa para mejorar Kirigakure. Además, no es que los sellos de lealtad solo tengan desventajas o perderás. Tu libre albedrío. Quiero un ninja capaz, no un esclavo. Los sellos evitarán que vuelvas a ser manipulado mediante Genjutsu. También ajustarán tu sello Bihulu y lo harán infinitamente más cómodo para Sanbi, lo que debería calmarlo por completo considerando su naturaleza perezosa. Hay más beneficios pero, bueno, no son realmente importantes en este momento. Rei se encogió de hombros y guardó silencio, dejando que Yagura dijera lo que acababa de decirle. Yagura no era un novato en coerción y negociaciones. Casi esperaba ser torturado cuando se negó, por lo que tener la situación tan descaradamente en su cara era un poco descontento, pero aún así, cuando lo puso de esa manera, pensó Yagura con amargura. Fue bastante literal cuando dijo que realmente no tengo otra opción, ¿no? Yagura se dio cuenta. Maldito si lo hago, maldito si no lo hago. Oh, cómo me arrepiento de no haberme convertido en panadero en lugar de shinobi. Recordó con nostalgia. El argumento de venta era extremadamente tentador para él en la situación actual. Era un criminal además de estar legalmente muerto. Mostrar su rostro simplemente le permitiría ganar una rápida adición al libro de bingo con una alta recompensa y, al mismo tiempo, causar más problemas a Kirigakure, ya que Ringo se verá obligado a cazarlo y presentar su cabeza cortada, o peor, se provocaría una nueva guerra civil. Por eso.
Después de todo, si el hecho que impulsó a Ringo al asiento del quinto Mizukage resultó ser falso, sí, Yagura decidió en ese mismo momento que preferiría usar una máscara toda su vida. Si Ringo o Rei consideraban que Kirigakure no valía la pena el esfuerzo, bueno, digamos que Yagura realmente no quería ver cuántos tontos intentarían luchar contra Ringo y serían masacrados por ello. Considerando el nivel promedio de inteligencia de los jefes de clan, el daño a la aldea probablemente sería irreparable. Por lo tanto, quédate. Por otro lado, Rei le estaba ofreciendo la oportunidad de hacer la única cosa por la que se convirtió en Mizukage. Le estaba ofreciendo la oportunidad de cumplir su sueño. Una oportunidad de reformar Kirigakure según sus deseos. Es cierto que no era mucho, pero en su situación, era más de lo que podía pedir. Y si hacía un buen trabajo, tal vez, solo tal vez podría aliviar al menos una fracción de la culpa que sentía en su interior por lo que su yo manipulado causó. Por tanto, zanahoria. Bien. Respondió Yagura después de permanecer en silencio durante media hora considerando sus opciones. Me uniré a ti. Rei sonrió, todo según el plan. Le prometía a mejorar Kirigakure y detestaría poner esa tarea sobre los hombros de una de mis chicas o, Dios no lo quiera, sobre los míos. No, conseguir que algún pobrecito lo haga por mí es la mejor opción, ¿no? Tampoco hace daño que Yagura lo vea como si le estuviera haciendo un favor, ¿verdad? Pasaron 2 días desde la batalla entre Agua y Rayo cuando la gente comenzó a convocar el enfrentamiento entre Ringo y Yagura. Honestamente, rápidamente se estaba convirtiendo en materia de leyendas a la par de Madara y Ashirama. Por primera vez en la historia, personas normales de todas las naciones elementales pudieron presenciar una batalla entre ninjas de alto rango desde la comodidad de sus casas. Las diversas aldeas ninja tenían 2 opiniones al respecto. Por un lado, alguien que era un monstruo incluso para sus estándares más brutales le mostró a la gente el poder de los ninjas. Esto realmente podría generar expectativas anormalmente altas por parte de sus clientes y sería terriblemente incómodo resolver cualquier malentendido si alguien les pide que destruyan tal o cual país. Por otro lado, los ninjas ahora serían temidos o respetados aún más, lo que era, una vez más, un arma de doble filo en sí misma. Sin embargo, era más útil en lo que respecta a los ninjas. Pero una cosa estaba escrita en piedra. Después de ver la batalla, no había nadie, ya fuera un daimyo o un kage, que estuviera dispuesto a enemistarse con Kirigakure. De hecho, la aldea se vio inundada de solicitudes de alianzas, acuerdos comerciales, etc. Naturalmente, todos se ofrecieron bajo el supuesto de que Ringo será el quinto Mizukage. La puerta de la sala del consejo de Kirigakure se abrió de repente, cerrando una desagradable discusión entre los consejeros del reinado de Yagura y los jefes de clan que consideraban que tenían derecho a convertirse en nuevos consejeros. Todos se dirigieron hacia la puerta, preguntándose quién es el bastardo grosero que intenta entrar a la habitación cuando están discutiendo asuntos importantes, pero antes de que alguien pudiera siquiera soltar un simple Ringo entró apáticamente en la habitación. Una mirada a sus ojos y los concejales, sin importar si eran nuevos o viejos, supieron que no podrían provocar a la mujer inimaginablemente peligrosa. La mayoría de ellos desvió la mirada, tratando de controlar su escalofrío, pero todavía hubo algunos que no pudieron evitar hiperventilar cuando recordaron la batalla entre Ringo y Yagura. Los antiguos concejales simplemente temían por sus vidas pero no tenían a dónde ir. Todos ellos eran leales a Kiri hasta la médula y, como tal, si el nuevo Mizukage los quería muertos, preferirían morir en su aldea en lugar de volverse rebeldes. En cuanto a los nuevos consejeros, los jefes de clan, cuando contrataron a Yozora para resolver sus problemas, nunca pensaron que Ringo sería tan espantosamente poderoso. En el mejor de los casos, pensaron que Yagura sería dominado por los números o mediante engaños, pero nunca en sus sueños más locos pensaron que Ringo sería capaz de enfrentarse a un Biju de frente. Ahora estaban atrapados con ella como su Mizukage y poco a poco comenzaron a entender por qué Ao estaba tan enojado con ellos por darle el puesto. ¿A quién le importaba si ellos, según algún documento, tenían vía libre? Ringo alzando una ceja tenía más peso que cualquier cosa que pudieran hacer o decir. Sinceramente, fue un recordatorio muy sorprendente de que el poder hace el bien. Uno que realmente no disfrutaron. Ringo caminó con paso firme hacia la silla con forma de trono más alejada en la parte trasera de la cámara del consejo y se dejó caer en ella con total desprecio por cualquier cosa que se pareciera remotamente a la etiqueta. Suspiró irritada y miró a la gente en la habitación con una mirada harta.
Hace una hora, Ao me envió un mensaje diciendo que están discutiendo como un grupo de niños pequeños. Y maldita sea Rei por darle una forma de contactarme, ella refunfuñó mentalmente cuando el mensaje interrumpió su forja. ¿Te importaría compartir qué es tan importante que tuve que involucrarme en ello? La habitación quedó en completo silencio. Ringo miró a los concejales, sus ojos se cansaban cada vez más, mientras los concejales intentaban reunir coraje e ingenio para responder. Bien. Ringo dijo arrastrando las palabras, sus ojos se detuvieron en Ao, que estaba parado junto a la puerta de la cámara, mostrando que no era parte del consejo. Por supuesto, tengo que ser yo, es muy difícil ser una de las dos únicas personas competentes en la sala. Ao pensó con nostalgia antes de suspirar con exasperación. Los jefes de clan y los antiguos consejeros no pueden decidir quién será el nuevo consejo bajo su mando, Lady Ameyuri. Tal vez podría expresar su decisión sobre el asunto, añadió un poco burlonamente. Y con esa frase, la tensión volvió a la habitación. Los antiguos concejales miraron a Ringo con aprensión, mientras que los nuevos con esperanza, causando que Ringo se quedara inexpresiva ante Ao, sus ojos claramente preguntando si así es realmente como deberían comportarse los líderes y altos funcionarios. Para su disgusto, él simplemente se encogió de hombros casualmente, dejándola lidiar con el problema. Frotándose el puente de la nariz, Ringo frunció el ceño, soy demasiado joven para hacer esta mierda. Ella murmuró y aunque en ese momento la molestó muchísimo, ahora interiormente agradeció a Rei por darle una idea de cómo evitar ejecutar las cosas. Si tan solo él no decidiera hacerlo en medio de hacer el amor, por otra parte, ella probablemente no lo recordaría si él no hubiera elegido ese momento exacto. Bien, Ringo comenzó a regañadientes, según el contrato de Yozora con la Resistencia, los jefes de clan obtendrán la posición de concejales. Aplausos silenciosos y miradas engreídas comenzaron a aparecer en los rostros de los jefes de clan antes de que Ringo agregara. Tengan en cuenta el contrato. Dicho claramente, estás obligado a trabajar por el mejoramiento de la aldea en su conjunto, y no solo por el de tus clanes. Si rompes eso, lo sabré, y realmente lo sabría ya que Rei usó su dominio de los sellos al crear dicho contrato, y te romperé. Ahora eso puso fin instantáneamente a los víctores y la presunción de los jefes de clan, y el estado de ánimo se volvió sombrío nuevamente. Muchos de ellos decidieron rápidamente que lo mejor para ellos sería dejar de conspirar también, ya que se les recordó que esto todavía era una dictadura. En cuanto a los antiguos concejales, Ringo los miró, haciéndolos estremecerse. Esto fue. El quinto Mizukage estaba a punto de decidir su destino. Serán investigados. Si resultan limpios y capaces, conservarán su puesto de concejales. Ringo se encogió de hombros. Realmente no importa si hay más escaños en el consejo o no. De esta manera tendremos más aportes, más personas trabajando para el desarrollo de la aldea, y también será más difícil manipular los votos. No es que lo esté, voy a dejar que cualquiera que lo intente se vaya intacto. Ella añadió con indiferencia. Los antiguos concejales se hundieron aliviados, mientras que los nuevos estaban un poco molestos con las personas que no tenían el estatus de jefe de clan para convertirse en concejales o su repentina incapacidad para sobornar o chantajear a otros para que se aprobaran leyes. Sin embargo, no pudieron hacer nada al respecto. Bueno, técnicamente tenían todo el derecho, pero ninguno tuvo el valor de hablar. Ao, por otro lado, comenzó a tener un mal presentimiento cuando Ringo le sonrió. En cuanto a la persona responsable de la investigación, los ojos de Ringo se encontraron con la mirada suplicante de Ao, dándole solo una mirada fría. Creo que Ao es la persona menos corruptible en esta sala. Debería hacerlo. ¿Alguna objeción? Me opongo. Ao lo intentó débilmente, recibiendo extrañas miradas de respeto de la gente en la sala excepto de Ringo, quien simplemente levantó una ceja divertida. Rechazado. Ella dijo felizmente. Espero con interés su informe. Ao gimió pero asintió comprendiendo. Después de todo, ella ahora era su Mizukage y estaría condenado antes de fallarle. Y con eso, creo que mi trabajo aquí está hecho. Ringo tarareó mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. No discutan demasiado, niños. No disfruto tener que venir y enseñarles a comportarse porque su Ao se vuelve demasiado molesto. Querías gobernar la aldea, así que gobiernala, dijo mientras se detenía en medio de la puerta que daba a la sala del consejo. El aire de repente se volvió pesado cuando la intención asesina inundó la habitación, haciendo sudar al ocupante. Así es. No me dejes descubrir que lo estás gobernando de manera deshonesta. Quiero ver una mejora clara en el futuro.
Y con eso se alejó, disipándose la intención asesina en el aire. Fue entonces cuando los distintos jefes de clan palidecieron al comprender que podrían haber arruinado el contrato más de lo que se atrevían a admitir. Después de todo, ella simplemente nos dejó todo el trabajo, ¿no? Muchos de ellos se dieron cuenta. Peor aún, ¿cuál es el punto de estar en política si ni siquiera podemos usarla para mejorar nuestros planes? Por desgracia, ya estaban muy lejos del punto de no retorno. Ah, por fin paz y tranquilidad, exclamó Rei mientras disfrutaba del agua de su piscina cubierta en la mansión de su dimensión. Realmente no podía dejar de elogiarse a sí mismo por instalar uno de los generadores de resorte en su dimensión, permitiéndole cambiar el clima a voluntad. Gracias a eso, podía tener cualquier cosa, desde campos nevados cubiertos de blanco hasta calores tropicales. No es que hayas hecho nada sustancial. Hasta donde yo sé, fue Ringo quien hizo el trabajo pesado. Pakura, que estaba sentada en su regazo, apoyando la espalda en su pecho, habló de repente. Hoy, eso es simplemente injusto. Reía arrastrando las palabras con desdén, sin molestarse en poner fuerza detrás de sus palabras. Negocié y preparé todo. Eso cuenta, ¿sabes? Supongo que puedo darte algunos puntos por secuestrar al cuarto Mizukage. Pakura tarareó sin comprometerse, acurrucándose más contra Rei. Pero, efectivamente. Por fin paz y tranquilidad. Ella suspiró contenta. Me alegré mucho cuando me diste la responsabilidad de supervisar nuestra aldea escondida mientras no estabas. Pakura continuó, con los ojos entrecerrados, tú no elegiste a Conan. No, tú me diste esta responsabilidad. Realmente hizo que mi corazón se acelerara. Pakura hizo una mueca, al menos, lo hizo antes de que me diera cuenta de cuánta carga de trabajo significa supervisar una aldea en el apogeo de su auge de desarrollo sin clones de sombras. Dios, era un infierno en la tierra. Pakura se estremeció, provocando que Rei se riera de ella. Dicho esto, comenzó Rei mientras acariciaba suavemente su cabello, desarrollaste la aldea del otro lado increíblemente bien en los últimos meses. Instalando pequeños generadores de primavera en los campos de entrenamiento para que los ninjas puedan establecer su propio entorno de entrenamiento, haciendo dando los toques finales a la organización de nuestras filas ninja, creando documentos de alianza falsos y engañosos con los Ufusio en caso de que algún entrometido decidiera comprobar qué está pasando exactamente entre ellos y nosotros, y mi favorito personal, tu iniciativa para establecí bases avanzadas secretas en países que no tienen aldeas ninja. Me ahorraste mucho tiempo, Pakura. Dijo Rei y besó cariñosamente el costado de su cuello en muestra de agradecimiento. Sí. Pakura estuvo de acuerdo, realmente no podía dejar ese proyecto inactivo. Honestamente, esa idea tuya de instalar puestos donde los lugareños puedan emitir misiones y nuestras tropas puedan responder a través de sellos de teletransportación, fue dorada, solo necesitaba algo muy preciso. Pero un estricto toque femenino para mejorar todas las imperfecciones. Según mis estimaciones, el proyecto debería estar terminado en unos pocos meses a más tardar y tendremos una base avanzada con sellos de anclaje de teletransportación en la mayoría de los países. Ya veo, pero, ¿toque de mujer, eh? Rei dijo divertida, haciendo reír a Pakura mientras se levantaba de su regazo y se giraba, sentándose a horcajadas sobre él mientras se apoyaba en su pecho y le dejaba sentir sus suaves senos. Sí. Estaría encantado de mostrarte lo que quiero decir. Pakura respondió antes de que sus labios aterrizaran suavemente en los de Rei, sin darle tiempo a recuperar su ingenio mientras su lengua comenzaba a pedir entrada. Hizo lo único posible en esa situación y sus manos rápidamente encontraron su camino hasta su trasero, provocando de vez en cuando suaves gemidos por parte de la mujer. Pakura y Rei se besaron durante unos minutos, disfrutando de la presencia del otro antes de que finalmente se separaran y Pakura apoyó su cabeza en el hombro de Rei, suspirando contenta. Rei simplemente dejó que Pakura tomara la iniciativa, sabiendo que ella no era alguien demasiado apasionada o apresurada. Tenían todo el día libre, así que no había necesidad de apresurarse a ningún lado. ¿Cómo se está adaptando nuestro nuevo residente Jinchuriki?, preguntó Rei, comenzando a acariciar la espalda de Pakura mientras de vez en cuando estimulaba sus nervios, enviando un destello de su chakra a través de las yemas de sus dedos. Retorciéndose, Pakura exhaló queridamente antes de responder. Él es, bueno. Mordiéndose el labio inferior, las manos de Pakura rápidamente se encontraron alrededor del cuello de Rei mientras comenzaba a usar su chakra de viento para producir un efecto de caricia suave y excitante en todo el cuerpo de Rei que estaba por encima de la superficie del agua.
Sintiéndolo, Rei sonrió antes de inclinarse más cerca de la cabeza de Pakura sobre su hombro y besar su cabello antes de reírse en voz baja pero con aire de suficiencia en su oído, haciéndole saber que él reconocía su intento, pero aún así no era nada extraordinario. Pakura tarareó, tratando de sonar irritada pero a través de los parpadeos eléctricos del chakra de Rei a través de su espalda, realmente no lo logró. Por otra parte, tuvo que admitir que su control del chakra del viento aún no era lo suficientemente bueno. Ciertamente no se comparaba con lo que Conan podía hacer con el suyo, por lo que Pakura dejó de intentar compararse con Conan y se concentró en hacer que su toque fuera lo más agradable posible para Rei. Además, Rei tenía una ventaja injusta ya que podía usar su Lightning Chakra incluso bajo el agua sin problemas, mientras que controlar su Wind Chakra era un poco complicado bajo el agua. Sí, no había necesidad de competir, se dijo a sí misma de mala gana. Haciendo pucheros, Pakura continuó hablando sobre su último aprovechado, Yagura, por alguna razón, hizo Kiazte amigo de Yujito. Supongo que es algún tipo de compasión Jinchuriki o lo que sea. Dejó escapar un suspiro antes de que un grito ahogado saliera de su garganta cuando Rei alcanzó su punto débil en su espalda. La última vez que escuché, Yujito se negó a ayudarme con algunos trámites fáciles y sin importancia porque ella lo estaba ayudando con algunas reformas. Ella se estremeció. Rei simplemente sonrió ante la ética laboral de su nuevo trabajador. El chico también era bastante bueno. Felizmente haciendo su trabajo por él y sin siquiera saberlo. Pakura alejó un poco su cuerpo de Rei, mirándolo directamente a los ojos con una pequeña sonrisa decorando sus labios. Ya basta de trabajo. Hay más actividades agradables que podríamos hacer durante nuestras vacaciones. Ella ronroneó, poniendo su frente sobre la de Rei. Después de todo, tenemos unos días de vacaciones por delante. No querríamos desperdiciarlos ahora, ¿verdad? Unos pocos días sin ninguna investigación o trabajo suenan realmente bien. Los ojos de Rei brillaron mientras besaba ligeramente a Pakura, iniciando un intercambio de rápidos besos entre ellos a medida que ambos se ponía cada vez más de humor. Rei abrazó el cuerpo de Pakura con más fuerza, sonriéndole indulgentemente mientras sus traviesas manos se acercaban hacia la puerta de la piscina cubierta. Se abrió de repente y la desaliñada Maki, jadeando por aire, vio a Pakura sentada a horcajadas sobre Rei mientras estaban sentadas en la piscina, ambos dándole miradas un poco desconcertadas pero también irritadas. Sin saber si debía sonrojarse por la situación en la que encontró a su sensei o ponerse completamente pálida por las miradas que le estaba dando su sensei, Maki decidió fingir que no veía nada y se enderezó. Es una emergencia. Anko Mitarashi acaba de informar que Uchiha Itachi y Root comenzaron a actuar de manera extraña. La masacre de Uchiha se acerca. Rei y Pakura miraron a Maki, ambos capaces de pensar en una sola cosa. Por el amor de Dios, la guerra de Kirigakure acaba de terminar y ahora surgió. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.